el paciente internado ya en una sala destinada a pacientes COVID-19 va a ser controlado con algunos exámenes específicos, ¿sí? La radiografía de tórax es suficiente en la mayoría de los casos, solamente se puede repetir si hay falta de respuesta clínica o sospecha de deterioro, evitar la radiografía diaria de rutina. La tomografía computada de tórax no es indispensable para el diagnóstico, pero bueno, es un método de diagnóstico adicional en casos de duda, sobre todo con la radiografía, ¿no es cierto? Nos apoya, nos ayuda a realizar el diagnóstico o valorar diagnósticos diferenciales. Realizar electrocardiograma al ingreso ante la presencia de signos y síntomas compatibles con desarrollo de miocardiopatía. Ecocardiograma, si no, solamente con un electrocardiograma es suficiente. Ante la presencia de fiebre, el antipirético de elección es paracetamol. Indicar oxigenoterapia en los pacientes que desaturen con el objetivo de mantener la saturación de 92 a 96, una presión parcial de oxígeno mayor a 75. Iniciamos con la cánula nasal de 1 a 6 litros por minuto. Si se requiriere más cantidad, es decir, más de 6 litros por minuto, debemos utilizar la máscara de reservorio. Si fuera necesario administrar broncodilatadores, se recomienda el uso de aerosoles en dosis medida mediante cámara espaciadora para evitar la propagación viral. Recordemos que son algunos procedimientos que ayudan a la producción de aerosoles. No se recomienda el uso de corticoides sistémicos. No se recomienda el uso de ventilación no invasiva o cánula de alto flujo fuera del ámbito de unidades cerradas o cuidados intensivos, y no se recomienda suspender medicamentos antihipertensivos como IECA o ARA2. Tener en cuenta que desde el punto normativo la identificación de casos sospechosos de COVID-19 constituye un evento de notificación obligatoria en el marco de la Ley 15.465 y debe ser notificado de forma inmediata y completa al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud. Con respecto al tratamiento de la enfermedad COVID-19, tenemos que tener en cuenta que hay tratamientos recomendados según el escenario de casos sospechosos o confirmados, pero es importante tener en cuenta siempre que estas recomendaciones se encuentran en revisión permanente y están sujetas a actualización según la evolución de la pandemia a nivel local e internacional y la evidencia científica disponible. El manejo clínico recomendado de pacientes con COVID-19 incluye medidas de prevención y control de infecciones y tratamiento de soporte, incluido el oxígeno suplementario, soporte ventilatorio y acceso a unidades de cuidados críticos cuando esté indicado. No hay datos clínicos suficientes para recomendar a favor o en contra el uso de cloroquina o hidroxicloroquina, remdesivir, lopinavir, ritonavir, interferón ni terapias inmunomoduladoras para el tratamiento de COVID. Esto es lo que nos tiene que quedar más claro actualmente para el tratamiento del SARS-CoV-2. Tener en cuenta que los tratamientos que se inician en aquellos pacientes que cumplan la definición de caso sospechoso se deben reevaluar al conocer los resultados de los estudios basales y suspenderse cuando se descarte la infección por SARS-CoV-2 o exista un mejor diagnóstico definitivo. Lo que nos tiene que quedar más claro es que cuando nosotros identificamos un caso sospechoso, ¿no es cierto?, según la definición de caso de COVID-19 y la realización de la toma de muestra que nos va a permitir, realizar el diagnóstico definitivo, una vez que realizamos esto es importante la estratificación de la enfermedad a través del CURV, de la saturación de oxígeno, de las comorbilidades que nos va a diferenciar el sitio de atención, si es un paciente que va a una sala de cuidados generales o si va a una sala de terapia intensiva. Lo principal y primero a tener en cuenta con respecto al tratamiento es el tratamiento de soporte, ¿sí? El tratamiento antimicrobiano en el caso que tengamos una NAC grave, y el resto de los tratamientos que están, en estudio. Vamos a comentar un poco de qué se trata, pero actualmente no hay ninguna recomendación formal para el uso de los mismos. Lo más importante entonces en el tratamiento de esta enfermedad es el soporte temprano y el monitoreo continuo del paciente con respecto a lo que es la oxigenoterapia suplementaria de inmediato, pacientes con dificultad respiratoria, hipoxemia o shock,
¿sí? Siempre hay que mantener la saturación de oxígeno más de 90%. No administrar corticoides sistémicos para el tratamiento de la neumonía viral o el síndrome de distrés respiratorio. Después vamos a hablar un poquito respecto a estas indicaciones. El manejo de líquidos debe ser conservador, principalmente cuando no haya evidencia de shock, ¿sí? Porque podemos contribuir al desarrollo de síndrome de distrés respiratorio. Debemos tener un monitoreo cercano del paciente en busca de deterioro, tener en cuenta que son pacientes que a medida que progresan los días de la enfermedad empieza a aparecer la fase proinflamatoria y en general entre el 7º y el 10º día aparecen las complicaciones, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta internar precozmente al paciente que está en UTI y el paciente que no está en UTI, y el paciente que está en UTI monitorearlo permanentemente. Ante el diagnóstico de una NAC grave, administrar antimicrobianos de manera empírica hasta obtener los resultados microbiológicos y contemplar las comorbilidades del paciente para evaluar el pronóstico, adaptar el abordaje terapéutico y tratar también aquellas comorbilidades cuando fuese necesario. Hablando un poco de lo que es el abordaje de la insuficiencia respiratoria, sabemos que en todos los pacientes iniciamos con cánula nasal, en los casos leves, lógicamente. Hay que tener precauciones por potencial aerosolización, como dijimos, idealmente por cánula nasal entre 1 a 6 litros. Si necesitamos más flujo de oxígeno, podemos utilizar una máscara de reservorio. La ventilación no invasiva, VNI, o las cánulas de alto flujo no están recomendadas por el riesgo de aerosolización del virus, ¿no es cierto?, y de contagio al personal de salud. Si se instaura, porque es necesario, debe utilizarse un equipo de protección personal máximo, ¿sí? Respirador de 2 ramas, habitación con presión negativa y siempre barbijo N95 en el caso del personal que lo asista. Si no hay rápida respuesta, ventilación mecánica invasiva. Las indicaciones clásicas de intubación orotraqueal son el aumento del trabajo respiratorio, taquipnea, hipoxemia a pesar de una alta fracción inspirada de oxígeno aportada, inestabilidad hemodinámica y siempre el juicio clínico indispensable, pero tener en cuenta que siempre debe ser precoz. Respecto al tratamiento, según el escenario, en los casos sospechosos, en las formas leves, con radiografía normal, con o sin comorbilidades, siempre es importante realizar la identificación, el abordaje de los contactos estrechos, siempre, tratamiento sintomático, vigilancia de complicaciones, y esto que vamos a decir lo vamos a hablar en todos los escenarios, y es que no hay evidencia que apoye el empleo de un tratamiento antiviral o inmunomodulador específico, excepto en el contexto de un ensayo clínico. Bien, en el caso de la neumonía sin criterios de gravedad, que incluye el diagnóstico clínico y radiológico de neumonía, identificación y abordaje de los contactos estrechos, tratamiento de soporte, ¿sí?, referido a la oxigenoterapia, el aporte de fluidos, etc., y el tratamiento antimicrobiano habitual de neumonía aguda de la comunidad sin criterios de gravedad. En general se busca utilizar un esquema que permita, digamos, administrar una sola vez al día para evitar estar ingresando o estar en contacto varias veces el paciente con el personal de salud y aumentar el riesgo así de contagio. Reevaluar la indicación cuando se disponga del resultado de la PCR y la vigilancia de las complicaciones. En el caso de la neumonía con cualquiera de las siguientes, que sea taquipnea más de 30, saturación de oxígeno menos de 93 aire ambiente, requerimiento de asistencia respiratoria mecánica, incremento de los infiltrados de más del 50% en 1 a 48 horas, o sea, en un día a 2 días en la radiografía de tórax, la alteración del estado de conciencia, inestabilidad hemodinámica, CURP 65 mayor o igual a 2 puntos o requerimiento de UTI. En ese caso, además del tratamiento de soporte, el tratamiento antimicrobiano, debemos reevaluar también siempre la indicación cuando se disponga del resultado de la PCR, pero lo más importante es que este paciente debe estar internado en una unidad de terapia intensiva. Drogas que se encuentran en investigación para el tratamiento de COVID-19. La cloroquina y la hidroxicloroquina. No hay evidencia al día de hoy que permita emitir una recomendación a favor o en contra del uso de cloroquina o hidroxicloroquina para el tratamiento de pacientes con COVID-19, excepto en el marco de un ensayo clínico.
Si se usa, se recomienda evitar el uso concomitante de otros fármacos con capacidad de prolongación del intervalo QT en el electrocardiograma y debe tenerse especial precaución con el uso de antimicrobianos comúnmente utilizados en el contexto de infecciones respiratorias graves como los macrólidos, las quinolonas o las tetraciclinas. Con respecto a los inmunomoduladores, tampoco hay evidencia a la fecha que permite emitir una recomendación a favor o en contra de las terapias inmunomoduladoras como ser el plasma de convalecientes, los inhibidores de interleucina 6, de quinasas, excepto en el marco de un ensayo clínico. Los corticoides no se recomienda su uso rutinario en personas con COVID-19. Su uso puede asociarse a un mayor riesgo de complicaciones y prolongación del tiempo de clearance viral en infecciones respiratorias sin beneficio clínico. No se recomienda el uso rutinario de corticoides sistémicos para el tratamiento de pacientes con ventilación mecánica con COVID-19 sin síndrome de distrés respiratorio agudo. No hay datos suficientes para recomendar a favor o en contra con respecto a la terapia con corticoides en personas con ventilación mecánica y con síndrome de distrés respiratorio. En aquellos pacientes con COVID-19 y shock refractario se recomienda el uso con corticoides en dosis bajas. La terapia oral con corticoides utilizada antes del diagnóstico para otra patología subyacente no debería suspenderse, excepto que exista otra indicación puntual, y los corticoides inhalados utilizados en forma crónica en pacientes con asma o EPOC no deberían suspenderse. Los IECA y ARA2, sabemos que si bien existe evidencia in vitro de que el SARS-CoV-2 se une a los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2, cuya expresión aumenta en pacientes que reciben inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o los antagonistas del receptor de angiotensina 2, no hay evidencia de que la exposición a IECA o ARA2 se asocie a mayor riesgo de COVID ni mayor frecuencia de formas graves de la enfermedad, por lo que la suspensión o el switch, o sea el cambio, no se recomienda como estrategia preventiva ni de tratamiento de la infección por SARS-CoV-2 y por el contrario puede aumentar la frecuencia de eventos cardiovasculares. Respecto a las estatinas, las personas que recibían previamente terapia con estatinas deben continuarla, pero no se recomienda su uso como tratamiento para la enfermedad por COVID-19, excepto en el escenario de un ensayo clínico. Respecto a los AINES, las personas con COVID-19 que toman AINES por otra patología, por ejemplo artritis reumatoidea, deben continuar la terapia según las indicaciones previas. Tener en cuenta con respecto a profilaxis que no se recomienda la profilaxis previa a la exposición para COVID-19, excepto en el marco de un ensayo clínico, y no se recomienda profilaxis posterior a la exposición, excepto también en el marco de un ensayo clínico. Respecto a cuándo damos un alta del paciente con COVID-19, bueno, depende más que nada de la gravedad de los casos. Si el paciente tiene una neumonía grave, ¿no es cierto?, que ya la definimos como una neumonía asociada a taquipnea, desaturación, requerimiento de ARM, aumento de los infiltrados en la ERX, alteración de la conciencia, inestabilidad hemodinámica, CURV mayor o igual a 2 puntos o requerimiento de UTI. En ese caso, el paciente debe continuar con el aislamiento respiratorio hasta cumplir los siguientes criterios: al menos 10 días después de la aparición de los síntomas, más al menos 72 horas después de la desaparición o estabilidad de los síntomas respiratorios, más PCR negativa en una muestra respiratoria de un hisopado nasofaríngeo. En el caso de las formas leves a moderadas, podemos continuar el aislamiento hasta al menos 10 días después de la aparición de los síntomas, 72 horas después de la desaparición o estabilización de los síntomas respiratorios y se puede otorgar el alta de aislamiento sin necesidad de la PCR.